gent, viure el dia i tot rient. Imagina el teu país, que té les llums d'un paradís. No hi ha motius per matar, ni causes nobles per morir. Imagina't a la gent, viure el dia i tot rient. Imagina que no hi ha possessió. Jo em Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Benvingudes a aquesta taula rodona que parlarà sobre ecofeminismes. I ara parlarem també de què significa aquesta paraula meravellosa. Volia començar presentant la Imaginada, evidentment, no? Doncs la coneixeu. Cada any estem aquí presents. Aquest any hem volgut ampliar una miqueta tot i la situació, no? Doncs hem volgut tornar a recuperar aquest parc del Camp de Mar per fer les nostres activitats i doncs això, portem 4 dies d'actes, de concerts, de teatre, de xerrades que serveixen una mica doncs, per això, per activar una cultura diferent, unes altres opcions, no? Culturals i bueno, ja sabeu, les que esteu aquí ja sabeu una mica de què va. Us presento, jo sóc l'Aurora, formo part de l'organització de la Imaginada. Normalment estic a la cuina, però avui doncs mira, m'ha tocat presentar, moderar aquesta taula rodona i presentar aquestes companyes que venen aquí a explicar-nos i a llançar els seus missatges. Us presento la Susana de la Cruz, que ve de Chiapas, de Mèxic. Ella forma part d'un col·lectiu que es diu No Estamos Todas, de defensa de preses indígenes. Després us explicarà... bueno, lo digo en castellano, sí. Vamos a hacer en castellano. Pues después nos va a explicar un poco qué hace. También está en un centro de derechos humanos que se llama Fraiba y nos explicará después de qué va todo esto. Estamos con Estefanía Asensio también, que aparte de estar en el Centre d'Estudis Ambientals de aquí de la universidad, también forma parte de Ingeniería Sense Fronteras y hoy viene en nombre de Alianza contra la Pobreza Energética y nos hablará un poco de estos asesoramientos que ahora son muy necesarios, ¿no? Para personas que no pueden pagar el recibo de la luz, ¿no? Y un poco de cómo las energías nos afectan y nos atraviesan nuestras vidas. Y tenemos también a Marjorie Machado, activista multidisciplinar, que viene de la Asamblea Antiespecista, participa también en Fridas, un colectivo feminista de Tarragona, y en la Red Antirracista. Hoy pues nos hablará también, ¿no? De cómo el consumo de animales pues puede afectar a la vida del planeta y a la vida de las que lo habitamos, ¿no? Entonces os comentaba un poco esto del ecofeminismo, de por qué hemos querido poner este título, que es un poco la mezcla de la ecología, ¿no? del cuidar el medio ambiente con el feminismo, que es un poco el cuidar de las personas, ¿no? Y el por qué es importante que una y otra pues estén presentes, ¿no? Como sabéis o sabemos, somos interdependientes, ¿no? Dependemos las unas de las otras para vivir y somos ecodependientes, que dependemos de la naturaleza, aunque a veces parezca que no, para poder existir, para poder vivir nuestras vidas, ¿no? Y pues tanto como interactuamos con las personas, ¿no? como interactuamos con el medio ambiente, pues tiene sus repercusiones. Y bueno, sin más, nos va a explicar primero Susana, ¿no? qué es lo que hacen en el colectivo No Estamos Todas, qué es lo que hacen en Chiapas para la defensa de estos pueblos indígenas que muchas veces se ven desplazadas, ¿no? Están perseguidas y
y presas por muchas veces acciones que hacemos aquí, ¿no? Si necesitamos energía, si necesitamos minerales, ¿no?, que se extraen en otros sitios, pues cómo afecta eso, ¿no?, a sus territorios y a las personas que lo habitan. Entonces, bueno, también encantadas de que Susana pueda estar aquí y adelante. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues agradecer por el espacio de La Imaginada y a todos ustedes por su asistencia, por el espacio pues que nos permiten compartir nuestra lucha, nuestra experiencia, pues nuestras vidas. Y pues un poquito de lo que nosotros hacemos pues es en la defensa de los pueblos originarios, que actualmente pues en Chiapas está sufriendo una crisis tanto de desplazamiento forzado como las detenciones arbitrarias. Hablando un poquito de la labor que hace el grupo de trabajo No Estamos Todos, que es acompañar a familiares que tienen presos sobrevivientes de tortura. Yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Estamos acompañando el caso de 8 personas privadas de la libertad que llevan presos entre 17 años, 22 años y pues que son inocentes, están pagando por condenas injustas y muy largas y porque son detenidas arbitrariamente. Les arrancan una declaración bajo tortura. La tortura consiste en ahogamiento, en asfixia, en corrientes eléctricas en partes íntimas, en diferentes partes del cuerpo, en golpes que no se notan, que también la propia fiscalía o las autoridades que hacen estas detenciones arbitrarias pues ya tienen como una táctica para que no se noten estas agresiones en las detenciones. También pues también en la tortura, cuando una persona llega al límite, la víctima llega al límite, les ofrecen 2 caminos, que es la vida o la muerte. ¿En qué consiste la vida? Es firmar papeles en blanco o les piden cierta cantidad de dinero, pero al no tener esta cantidad que la policía o los los agentes aprensores piden, pues la única opción que les queda pues es firmar. Y en estas hojas pues les hacen toda una narración, una declaración falsa, donde aceptan ellos una culpa que no tienen. Y en estos casos pues son compañeros que están detenidos en San Cristóbal de las Casas, en el Cerezo número 5 y en el Cerezo número 10 de Comitán, ambos en Chiapas. Tenemos al compañero Marcelino Ruiz Gómez, que está en Comitán, está acusado de homicidio calificado, tiene una sentencia de 33 años, lleva 19 años preso, es víctima y sobreviviente de tortura. Los compañeros Adrián Gómez Jiménez, que está acusado de secuestro, tiene una sentencia de 20 años, llevó un proceso exagerado de 14 años, que lo bajaban en proceso, nunca le dieron solución a su caso, hasta en el 2019 que recibió una sentencia de 20 años. Los compañeros que son hermanos, Abraham y Germán López Montejo, están acusados de homicidio. Ellos tenían una sentencia inicial de 25 años, están acusados de homicidio. Y el compañero, bueno, también están dos compañeros que son defensores de la tierra, porque también existe, cuando la fiscalía presenta culpables, la fábrica de delitos consiste en de que hay una parte de que la fiscalía tiene que presentar un culpable y detiene a las personas más vulnerables, en este caso a las personas indígenas, porque no conocen cómo es el proceso legal, porque no tienen acceso a la justicia, no tienen la economía suficiente para pagar una defensa adecuada y no tienen traductores en el momento de hacer las declaraciones, y porque son más vulnerables a tener acceso a esto que es la simulación de justicia que existe en México, en todo el territorio mexicano. También existe, por otro lado,
Cuando tú defiendes la tierra, cuando tú defiendes la vida, cuando tú defiendes el agua, pues te conviertes automáticamente en enemigo del gobierno, en enemigo de las autoridades que están en contra de que tú defiendas algo porque ellos lo quieran explotar. En este caso también existen las detenciones arbitrarias y la fábrica de delitos en defensores comunitarios, como lo son el caso del señor Cristóbal Santis, que fue detenido en el 2019 por demandar los saqueos en las comunidades de Aldama, en Chiapas, los desplazamientos forzados, por dar a conocer toda esta situación de la gente vulnerable que se encuentra en desplazamiento y que se tiene que refugiar en las montañas, alejándose de toda esa cultura, de toda esa riqueza que tienen pues de la costumbre indígena que tenemos, y tienen que, para conseguir un poco de comida o de recursos, tengan que acudir en las noches a cortar café, a cosechar un poco de maíz o frijol, porque simplemente en el día no lo pueden hacer porque las agresiones armadas están muy fuertes. Entonces también las autoridades buscan la manera de cómo erradicar estas personas que defienden el territorio, y es a través de la fábrica de delitos, de la fábrica de culpables. En el caso del señor Cristóbal, pues está preso. Desde el 2019 está el caso abierto, no tiene una sentencia, debido también por la pandemia. También existen dos casos de Chilón, son dos defensores comunitarios que el gobierno mexicano está implementando bases de la Guardia Nacional como para tener controlado a la comunidad indígena, para que el gobierno pueda hacer y deshacer lo que quiera. También por la instalación de bases paramilitares, que es como un control que hace también el gobierno, pero sin consultar a la comunidad. Entonces la comunidad pues se levanta y hace como una marcha pacífica exigiendo al gobierno de que no queremos la instalación de la Guardia Nacional o de paramilitarismo. ¿Y qué hace el gobierno en respuesta de las exigencias, que es un derecho del pueblo, de la libertad de expresión? Pues en Chiapas no existe. En México la libertad de expresión pues es arriesgarte de que te priven de la libertad, de que te secuestren, de que te amenacen. Por eso existen muchas desapariciones forzadas, porque el gobierno mexicano pues no interesa que esto sea visible, que esto pues se dé a conocer en todas partes. Entonces estos compañeros, en respuesta de las autoridades, les despliegan más de 300 elementos entre Guardia Nacional, la Policía Municipal, Policía Estatal y Policía de la misma comunidad, y son detenidos y fueron acusados de motín. Estuvieron presos por 20 días y ahora llevan un proceso en libertad, pero sin derecho de salir de la comunidad, sin derecho de poder salir del Estado. Es un control que hace el gobierno, las autoridades, para que una persona pues no dé como la visibilización de lo que está sucediendo en Chiapas y en México. Y pues estos casos pues no es ni de hoy ni de ayer, sino que es de muchos años atrás que ha estado el gobierno mexicano callando a las personas que visibilizan todas estas violaciones a derechos humanos. Y también con los desplazamientos forzados pues han sido víctimas de que se tengan que salir forzosamente de la comunidad, y ha hecho que en estos días pues también haya un grupo de indígenas de autodefensa, porque están hartos de tanta violencia por parte de las autoridades de gobierno, como también ahora pues como el gobierno está omiso ante tantas denuncias y demandas que hace la propia comunidad, el propio Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el gobierno está omiso ante tantas denuncias, ante tantas violaciones. El pueblo se levanta pues a defender sus derechos, y ha hecho que en estos días pues haya un grupo de autodefensa para decir un basta, y para pedirle a las autoridades de gobierno pues de que den la protección necesaria que se necesita. Entonces es una problemática sistemática de Chiapas y de todo el territorio mexicano. De las desapariciones forzadas, hay muchas desapariciones, hay muchos asesinatos en las poblaciones indígenas. De marzo a la fecha pues son 12 ejecuciones,
Y pues las agresiones, desplazamientos, detenciones arbitrarias, el uso sistemático de la tortura pues está en aumento. Y el gobierno mexicano pues dice que la tortura se ha erradicado, que la tortura ya no se usa, que se ha terminado todo ese sistema de violencia para hacer detenciones, pero es cosa contraria a lo que está pasando, porque tenemos casos de 2019, 2020, y también pues la detención de un chico de 21 años, Johnny Ronay, que está en Villaflores, Chiapas. Él narra cómo dentro de la misma Fiscalía de Alto Impacto en Tuxtla Gutiérrez a él lo torturan, lo mantuvieron sentado por muchas horas, le pusieron corrientes eléctricas en diferentes partes del cuerpo, y cómo la propia Fiscalía utiliza los documentos personales de la víctima para fabricar más delitos. Con este muchacho pues sucede que él ya estaba preso y le dicen que es testigo de un robo con violencia. Le llegan a los familiares la notificación de que él es testigo, de que se tiene que presentar a declarar. Y la familia responde, ¿cómo es posible que se va a presentar a declarar si mi hermano está preso desde hace mucho tiempo? Entonces, la misma Fiscalía utiliza pues estos métodos para fabricar delitos. Y cómo exhiben a la víctima, porque al compañero Johnny, pues a él lo expusieron en las plataformas digitales, en periódicos, mostrándolo con arma blanca de alto calibre y pues hacer como un prejuicio a su persona, y cómo también las mismas autoridades fabrican delitos. A este chico, cuando lo detienen, le dijeron, ya te vamos a dar tu libertad, fírmanos esos papeles y te vas a tu casa, están tus familiares afuera. Este compañero firma su boleta supuestamente de libertad. Al dar un pie afuera de la Fiscalía, le presentan una nueva orden de aprehensión y lo vuelven a detener, y ahora pues está acusado de homicidio calificado, está detenido, y nuevamente cuando lo trasladan a Villaflores lo vuelven a torturar. Entonces es un hecho que está pasando en México, es un hecho que es actual, que no es de ayer ni de muchos años atrás. Y en estos compañeros, en el 2019, ellos deciden alzar la voz denunciando estos hechos, las graves violaciones, todas estas violaciones a sus derechos humanos, las violaciones al debido proceso en el proceso jurídico. Y ellos hacen una huelga de hambre que duró más de 135 días, alimentándose únicamente con agua y miel. ¿Y qué respuesta obtuvimos del gobierno? Fueron amenazas, represalias, hostigamiento, intimidación y el aumento de sentencias. Como les decía, de los hermanos Montejo, que tenían 25 años de prisión, les triplican la sentencia a 75 años. También en este grupo se encontraba mi hermano Juan de la Cruz, que en el 2016 pues descubrimos que ya tenía la boleta de libertad, y pues ellos arriesgando su vida expusieron al límite todo. O sea, tuvimos que hacer intervenciones juntamente con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé para que ellos pudieran ser trasladados a hospitales, porque su vida pues llegó al límite, presentaban infecciones graves en los intestinos, y mientras que la libertad pues ya estaba desde el 2016 y por una extraña razón pues no se llevó a cabo, y a él le dieron la libertad en el 2019, pero el gobierno simplemente dijo de que hiciéramos como si nada hubiera pasado, que nosotros no dijéramos que su libertad ya estaba desde hace mucho tiempo, que le iban a dar la libertad pero bajo el agua, como suelen decir un mexicano. Le otorgan la libertad, pero desgraciadamente el gobierno, al saber nosotros esta situación, pues llegan las amenazas de muerte, y no podía quedar tanto él en casa como yo en casa. Entonces, desgraciadamente pues estamos todos separados. Mi hermano tiene que refugiarse en otro lugar y yo pues estoy en un programa junto con Taula de protección a defensores, porque eso es lo que pasa en México. Si tú te pones a defender, si no te desaparecen, te amenazan o simplemente te matan. Como sucedió con un vocero de las abejas de Acteal, que fue asesinado el 5 de julio.
Y esto también el señor era un defensor comunitario que daba visibilización de toda la situación que pasa en las comunidades. Y esto es una situación que estamos viviendo en México, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las amenazas, los hostigamientos, la fábrica de delitos, de culpables. Pues es una vivencia pues diaria y que desgraciadamente las autoridades vemos que se enfocan más en la población indígena. Es como una limpieza social que hacen las autoridades. Y pues nosotros como colectivo de Grupo de Trabajo No Estamos Todos y como Centro de Derechos Humanos pues hacemos todo lo posible por dar acompañamiento a las víctimas y pues hacer visible toda esta situación. Y lo que nosotros pedimos ante ustedes pues es de la manera que ustedes puedan, pues es hacer publicaciones, hacer visible toda esta situación. Y en la página del Fraiba pues está toda la historia de las comunidades, de los presos, en la página de Grupo de Trabajo. Pueden enviar cartas, pueden enviar como un saludo, un apoyo a las comunidades, porque esto vemos que les ayuda mucho, les impulsa muchísimo. Y también pues agradecerles muchísimo por el espacio y pues aquí seguiremos hasta que nuestros familiares pues obtengan la libertad y pues no sé, algún día también las comunidades pues puedan regresar a esa tradición, a esa costumbre de sembrar, de cultivar toda esa tradición, pues que desgraciadamente se ve muy afectado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvana, por contarnos estas realidades que muchas veces, por no indagar, ¿no? se nos quedan muy lejanas, pero que, como dices, ¿no? es actual, está ahí, y aunque ocurra en otros territorios, pues nos tendríamos que tener presentes también nosotras. Y seguimos con estas defensoras, ¿no? Defensoras de derechos, defensoras de la tierra. Seguimos con Stephanie, que nos dirá, ¿no? de qué manera pues desde Alianza contra la Pobreza Energética también defienden derechos. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer la invitación para participar el día de hoy y también a todas las personas que están aquí hoy interesadas en conocer las diferentes experiencias, ¿no? y prácticas ecofeministas que se llevan alrededor del mundo. Y yo, antes de compartir con ustedes la experiencia desde la Alianza contra la Pobreza Energética, sí que me gustaría contextualizar un poco cuál es el problema, ¿no? de la precarización energética. Bien sabemos que estamos en un modelo económico que está basado en el crecimiento ilimitado, que no toma en cuenta que estamos en un planeta finito, en cuerpos también limitados, y que los recursos naturales a escala mundial cada vez están distribuidos de manera más desigual. Esto es también la causa de que confluyan diferentes crisis, como es la económica, la social, la de energía, la de cuidados, etcétera, ¿no? Y la disminución o el acceso a los recursos naturales existen varias causas. Una de ellas es la degradación ambiental, ya sea cuantitativa, es decir, porque hay escasez o no hay disponibilidad de ellos, o cualitativa, cuando llega a haber una contaminación tal que es imposible usar este recurso. Otra de las razones es la estatización o privatización, es decir, que la gestión pasa a unas cuantas manos. Y finalmente, derivado de esto, se ha disminuido, se han debilitado todos los sistemas de gestión de los recursos comunitarios. A toda esta situación se suma lo que es la crisis climática, ¿no? que como un fenómeno meteorológico que es un multiplicador de riesgos, ya que intensifica y cada vez hace más frecuentes diferentes fenómenos meteorológicos, amenaza diferentes derechos humanos. Entre ellos pues encontramos el derecho humano a la alimentación, a la vivienda digna, al medio ambiente, etcétera. Y precisamente uno de los derechos humanos, ¿no? la vivienda digna, que no puede ser entendida sin diferentes aspectos principales como el acceso al agua, a la luz o al gas. Y bueno, estamos hablando entonces de pobreza o precarización energética.
Este fenómeno es entendido en diferentes partes del mundo de manera diferenciada según los contextos. En el caso del norte global, podemos definirla como aquella incapacidad para acceder, ¿no?, a estos recursos o suministros básicos, pero también la imposibilidad de acceder de una manera más digna. La pobreza energética cada vez va afectando más y más personas, e inclusive con la crisis sanitaria de la COVID, el número de personas afectadas se incrementó. Vemos que a nivel español, por ejemplo, un 17% aproximada de las personas son afectadas, a nivel catalán son 11% y a nivel de Tarragona se estima que alrededor de 13.000 personas. Entonces, y las cifras se van incrementando. Las causas son diversas, ¿no? Normalmente se pone el punto o el foco de atención en los individuos o en las personas o en las familias, pero las causas tienen que ver más con diferentes cuestiones, como puede ser el mantenimiento de las redes de distribución, una opacidad en las facturas, un incremento en los precios de la factura, y entonces vemos que realmente hay otros actores sociales, como son las empresas o los gobiernos, que tienen un papel mucho más importante, ¿no?, en este tipo, y las políticas públicas que diseñan también son esenciales para combatir un poco lo que es esta situación. Y precisamente necesitamos cuestionarnos cuál es el modelo energético actual, que básicamente en el caso de España es un modelo privatizado. Sabemos que está compuesto por un oligopolio que son 3 empresas básicamente: Iberdrola, Naturgy y Endesa, quienes controlan el 96% de la industria o del sistema hidroeléctrico y el 87% de la industria eléctrica, y que se ha traducido en un incremento exponencial del precio de las facturas. Por ejemplo, en los 10 años que van del 2008 al 2018, el precio de la factura se ha incrementado hasta en un 66%, ¿no? Y vemos que esto afecta de manera diferenciada, en especial a las mujeres y a la niñez. ¿Cómo afecta a las mujeres? Porque, bueno, sabemos que en la actualidad existe una brecha salarial, existe una precarización de las tareas domésticas, y también existe y también de acuerdo a los roles que se le han encargado a las mujeres, existe una mayor carga familiar. Por lo tanto, existe una mayor precarización en las mujeres, sobre todo en las mujeres, familias monoparentales, donde está configurada por mujeres migrantes, mujeres de edades superiores de 65 años, ¿no?, que inclusive se estima que las mujeres mayores de 65 años llegan a destinar un 24 o 26% de sus ingresos en contraste con lo que la mayoría sería un 10%, ¿no? Entonces vemos que ahí realmente hay un agravamiento de la situación y del problema. Y bueno, desde la Alianza contra la Pobreza Energética, que es un movimiento que nació en el 2014 en Cataluña y que tiene por objetivo luchar para garantizar el acceso a estos suministros básicos de agua, luz y gas, y precisamente también hacen un contexto en el que los gobiernos estaban de manera inactiva o pasiva frente a los abusos que estaban cometiendo las grandes empresas transnacionales. Surge este movimiento. Y tenemos nosotros diferentes prácticas, ¿no?, ecofeministas que podría nombrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el discurso de la Alianza contra la Pobreza Energética es precisamente denunciar las injusticias estructurales e intentar construir un discurso basado en los derechos y en la vida de las personas. También tenemos una visión de universalizar y municipal todos esos suministros básicos, buscando una gestión de los recursos y de los suministros que sea democrática y pública. Y también tenemos acciones frente a las empresas y a los gobiernos. Algunas de ellas son, por ejemplo, la ocupación de las oficinas, hacer, por ejemplo, reuniones con ayuntamientos para
obligar que se pongan contadores sociales del agua. De hecho, en Tarragona el año pasado tuvimos varios casos de familias que no tenían acceso al agua y finalmente se logró que hubiera un protocolo para que aquellas familias que estuvieran en una situación de vivienda irregular pudieran acceder a un contador social del agua, ¿no? También tenemos acciones de incidencia política, ¿no? Intentando cambiar los marcos jurídicos que precisamente permiten que se lucre con estos derechos humanos, y que un caso de éxito es la famosa ley 24/2015, que es una ley bastante innovadora y es bastante, bueno, tiene una relevancia bastante importante, no solamente a nivel español, sino también en europeo, porque se basa en el principio de precaución, que dice que básicamente las empresas multinacionales, bueno, en este caso Endesa, Naturgy, Iberdrola, no pueden realizar cortes indiscriminados de la energía sin antes haberse cerciorado ante servicios sociales cuál es la situación de estas personas y ver que efectivamente en caso de que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión no se les haga este corte, ¿no? Que bueno, de ahí pasa un poco, ¿no? a las reuniones o los diálogos que se han estado teniendo con las diferentes empresas para que se condone la deuda, porque el primer problema era el tallo, el corte de suministros, y ahora pasó a ser la deuda de las facturas. Y bueno, en marzo de este año finalmente se logró firmar un convenio con Endesa para que se comprometa a pagar hasta el 70-80% de la deuda. Sin embargo, bueno, está todavía protocolizándose los procesos, con lo cual seguramente tardará un poco más, pero bueno, podría decirse que es un logro o un avance, ¿no? También tenemos acciones colectivas y de cuidado, que las realizamos a través de los espacios de asesoramientos colectivos, donde hacemos acompañamientos y donde bueno, generamos conocimiento y lo colectivizamos y lo socializamos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a nivel de organización interna, intentamos desnaturalizar lo que son las tareas de cuidado, es decir, las tareas de cuidado no corresponden únicamente a las mujeres, sino que tienen que también ser asumidas por todas las personas, ¿no? Y en este sentido intentamos visibilizar y priorizar este tipo de acciones. Y bueno, un poco de lo que nosotros podemos decir que dejamos o que intentamos o que creemos que las luchas en este lado del mundo podrán contribuir, básicamente es, yo creo que visibilizar y denunciar. Primeramente, denunciar las diferentes reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo polarizado, en el que es un norte global rico, consumista, frente a un sur global que está empobrecido y que tiene que sufrir todas las consecuencias, llámense escasez, degradación, violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y de hecho el origen de esto podría ser desde el encuentro colonial, ¿no? En el que se permitió que básicamente las economías del norte basaron su crecimiento y su riqueza a través de la explotación, de la exploración de recursos, de la minería, de la tala, etcétera, ¿no? Y también y esto está relacionado con las cuestiones de injusticias, ¿no? Sabemos que también un norte global consume más. Sin embargo, que las consecuencias son asumidas por otro colectivo en el sur global, y en el caso de la pobreza energética sucede lo mismo. Es una injusticia ambiental global en la que las distribuciones, injusticia distributiva en el sentido de que existen muchas personas que no tienen acceso de una manera digna y equitativa a estos recursos, y que también una injusticia procesal, porque tampoco son partícipes de los procesos de toma de decisiones que respecto a políticas a lo mejor energéticas o climáticas que les afectan. Y también yo creo que se pueden visibilizar y denunciar lo que es la deuda ecológica y la deuda de cuidados,
¿no? De hecho, se estima que si hay estudios que dicen que si todo el planeta consumiera lo que las personas en España o el estilo de vida que tienen, se necesitarían de 3 mundos. Entonces eso habla de que existe una deuda ecológica, ¿no? frente a otros países, y que también existe una huella de cuidados en el que, si vemos a grandes rasgos, existe un balance negativo de los hombres que tienen una huella, una deuda de cuidados adquirida frente a las mujeres de todo el mundo, que han hecho diferentes actividades de cuidado, como son preparación de alimentos, crianza, actividades de reproducción, etcétera, ¿no? Y también yo creo que sirven para visibilizar los abusos de estas grandes empresas, ¿no? que también actúan en otras y que llevan a cabo proyectos que son vendidos en países como en México como grandes fuentes de riqueza, cuando en la realidad estas personas no se ven beneficiadas ni en lo más mínimo, y las riquezas siguen llegando a otras manos de los pocos que ya, de unas cuantas manos que ya sabemos que siguen acumulando, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente nada más decir para cerrar que desde la Alianza contra la Pobreza Energética intentamos contribuir a tener una visión más global de lo que son estos problemas, ¿no? Para entender cómo funciona el modelo energético y ver de qué manera podemos tomar acciones y las acciones que corresponden por lo que afecta aquí en este territorio, y seguir tejiendo alianzas no solamente a una manera local o regional, sino también a una manera internacional. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos con la última intervención de Marjorie. Después, intentaremos que haya una conversación o que podáis hacer preguntas también vosotras. Adelante. Vale. Buenas, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, me uno a los agradecimientos de las compañeras, gracias a la Mellina, de la organización Aurora, por invitarme. Y bueno, me han metido en un follón, porque ahora mismo hablar de antiespecismo en este espacio es un reto para mí, ¿no? Después de lo que se ha planteado aquí, gracias a las compañeras. Pero bueno, es un reto que asumo, tampoco me queda otra, porque... Pero cuando hablamos de antiespecismo es posible que muchas de vosotras tampoco sepáis lo que es normal. Dentro de lo que es el marco ecofeminista, ¿no? En lo que... Ostras, con las moscas, el especismo. A ver, les lo puedo explicar. Dentro de lo que es el marco de ecofeminismo, o sea, al final yo estoy militando en varios colectivos, en un colectivo feminista como es Fridas, en un colectivo antirracista y en un colectivo antiespecista, ¿no? O sea, son diferentes colectivos en una misma persona al final. Y es una prueba de que las luchas son interseccionales, ¿no? Al igual que las opresiones lo son, las luchas deben serlo, ¿no? Y un poco partiendo de esa base, el antiespecismo es todo un reto, porque ahora mismo, después de lo que han expuesto las compañeras en definitiva, el mundo es una mierda y todo eso que todos pensamos, ¿no? Hablar de repente de los animales, ¿no? Pues parece que sea, ostras, vale, sí, los animales, pero primero las personas, ¿no? El antiespecismo es una lucha que se considera de segunda, justamente por esto, y lo que comentaba es un reto, pero bueno, a la vez me va bien para poder explicaros un poco lo que hacemos también desde el colectivo, lo que pretendemos. Y el antiespecismo no va de los animales, o mejor dicho, no va solo de los animales, ¿no? Al final, cuando hablamos de ecofeminismo, en este caso, que es un poco el marco también que estamos hablando hoy, el ecofeminismo no es más que una expresión de la interseccionalidad, ¿no? De un punto de encuentro entre el ecologismo y el feminismo, ¿no? Digamos que desde la lucha ecologista, ¿no? Siempre se ha defendido, pues bueno, la sostenibilidad, el medio ambiente, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Desde el feminismo, pues la liberación de la mujer, la emancipación, etcétera. Y hay un punto de encuentro que es la clave, ¿no? Del ecofeminismo, que de alguna manera se basa en que hay vínculos profundos, raíces, ¿no? Profundas de dominación entre
digamos, el planeta, el medio ambiente y los seres vivos en general, y la opresión, la dominación hacia las mujeres o géneros disidentes, etcétera, ¿no? Un poco lo que ya sabemos. Ha quedado aquí claro, y yo creo que todas las que estáis aquí porque ya tenéis esa deconstrucción, ¿no? Vivimos en un mundo, en un modelo ecocida, capitalista, patriarcal. Podríamos resumirlo en un sistema que literalmente es una carrera, o digamos es un camino hacia la destrucción de la vida, ¿no? En todos sus niveles, ¿no? Desde la máxima expresión de destrozar la vida y todo lo demás, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ecofeminismo, hablamos de interseccionalidad de luchas al final. Y cuando hablamos de antiespecismo, hablamos también de interseccionalidad de luchas, ¿no? Desde Asamblea Antiespecista es uno de nuestras bases. Lo que queremos es explicar de alguna manera que esta dominación que tenemos hacia los demás seres vivos, hacia el planeta, tiene mucho que ver con la explotación y la dominación con las demás personas, ¿no? Con la desigualdad, con la dominación, con la estructura, la jerarquización del poder, ¿no? Que conocemos. Está todo relacionado, no es una casualidad de repente que explotemos tierras, personas, animales, compartimos esa raíz, ¿no? Entonces, es todo un reto esto del antiespecismo, vuelvo a repetir, ¿no? Porque de repente, ostras, ya tenemos muchos problemas, ya estamos todo el día luchando contra el patriarcado, contra el racismo, contra no sé qué, y ahora también tenemos que preocuparnos de los animales. Vuelvo a repetir, al final es ese modelo que de alguna manera, el largo proceso de la socialización, ¿no? que todos tenemos, hemos asimilado muchas cosas, ¿no? Ese imaginario colectivo, hemos asimilado, como también comentaba la compañera Stephanie, ¿no? O sea, al final el capital, las grandes fortunas se han basado en ese colonialismo. Hay cosas que tenemos asimiladas por cómo se ha configurado el mundo, como por ejemplo el racismo, o sea, ¿no? Lo que solemos decir, todos somos racistas, ¿no? O sea, porque nos hemos educado en un mundo racista. Entonces, es una acción dura y una acción concreta, diaria, pues de alguna manera deshacer todo eso, ¿no? Pues con la relación que tenemos con los animales es un poco lo mismo, ¿no? Y resulta que el capitalismo ha creado una maquinaria, podría decir, terrorífica, en la que los animales son mano de obra y son también recursos. Esto nos puede sonar, ¿no? Es decir, no es una casualidad, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que por ejemplo, una práctica del antiespecismo, os he dicho, a lo mejor no sabéis lo que es y no os lo he explicado aún, aunque supongo que lo estáis más o menos captando, ¿no? Pero al final luchamos contra, digamos, el sistema imperante que llamamos el sistema carnista, ¿no? Que simplemente nos ha dicho y hemos asimilado por esa socialización que los animales están aquí para nosotros y que por lo tanto podemos hacer lo que queramos con ellos, ¿no? Entonces, una práctica del antiespecismo, la práctica más importante, no sé si, sí, la más importante y la primera es el veganismo. Supongo que esto sí que ya os suena más. El veganismo es rechazar el consumo de animales basado en la evidencia científica de que no lo necesitamos para vivir. Lo que pasa es que con esta lucha pasa una cosa, que normalmente todas las luchas las construimos desde nuestra opresión, ¿no? Decimos, ostras, el feminismo, somos el sujeto político del feminismo, las mujeres y disidencias, y entonces desde nuestra opresión construimos la lucha, ¿no? Desde el antirracismo, pues igual, ¿no? Las personas racializadas, afrodescendientes, etcétera, construimos desde nuestro dolor, desde nuestra opresión, construimos esa lucha, ese activismo. ¿Qué pasa con el antiespecismo? Si atamos cuentas, resulta que la parte privilegiada, que diríamos los humanos, somos los que tenemos que de alguna manera encabezar esa lucha, ¿no? Es muy diferente, es una lucha muy diferente y por eso es tan difícil ponerla encima de la mesa, por eso es tan difícil
que las personas entiendan que estamos luchando contra el sistema imperante, el capitalismo, que ha puesto y ha jerarquizado estos poderes y esta dominación, y por lo tanto dentro de ese engranaje de dominación están también cómo usamos a los animales y cómo usamos el planeta y cómo usamos a las personas y toda la desigualdad que hay, ¿no? O sea, es una pieza más. Es una pieza más. Pero ¿qué pasa? Que como es una lucha que no construimos desde la opresión, sino que construimos desde el privilegio, somos un poco los frikis, ¿vale? Y porque de repente es algo que nos interpela a todas. Normalmente en las luchas pues hay algo muy importante, que es justamente esos grupos de afinidad, que son fundamentales, en los que bueno, pues creamos a través de pues, nuestras ideologías y lo que ponemos en marcha para conseguir ese mundo que todos queremos, pues encontramos a personas afines a nuestra lucha, afines a la presión que sentimos, a esa experiencia de vida, ¿no? Desde las vivencias de opresión, etcétera, y podemos construir una identidad de alguna manera, ese empoderamiento individual que necesitamos a priori para después hacer esa lucha colectiva tan necesaria, pues es más fácil, ¿no? Claro, en el antiespecismo resulta que la primera práctica es ser vegano. ¿Ser vegano qué significa? Significa pues rechazar esa explotación animal y hacerlo de manera activa, y hacerlo 3 o 4 veces al día, cada día. Con las demás luchas no te piden nada de eso. Con las demás luchas, por ejemplo, con el antirracismo, yo que soy también militante ahí, no te piden nada, ¿no? No tienes que demostrarlo, no sé si me entendéis. Desde el antirracismo, tú aunque digas que eres antirracista, pues ya estaría. Y con lo demás más o menos igual. Ahora, claro, el antiespecismo no, porque resulta que cada día, 3, 4, 5 veces, tengo que demostrarlo. Entonces ahí no. Ostras, ahí es cuando realmente se pone encima de la mesa que te están tocando un privilegio y que no pasas por ahí. Lo demás sí. Las compañeras nos dicen, ¿qué podemos hacer, no? Visibilizar. Claro, visibilizar, compartir carteles, hablar, hacer lo que estamos haciendo aquí. Vale, ya está. Soy antirracista, soy feminista, soy todo. Ahora, el antiespecismo no, bueno, eso no, porque 3, 4 veces al día tengo que demostrar, tengo que realmente mi vida se va a ver de alguna manera determinada por eso, y entonces no. O sea, planteémoslo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque al final entonces todo lo demás ¿qué? Son palabras solo. El veganismo es una protesta directa contra las relaciones de poder, contra las relaciones de la propiedad. Como dijo Proudhon, no sé si se pronuncia así, que es un anarquista francés, la propiedad es un robo. Y lo vemos, lo sabemos, lo hemos visto, nos han contado aquí muchas experiencias y vivencias. La propiedad es un robo, el capital y la propiedad es un robo a la vida. A los animales los cosificamos, los subordinamos y abusamos de ellos, porque obviamente creemos que somos propietarios de ellos. Y hacemos exactamente lo mismo, de la misma manera, con las demás personas, con los demás sistemas, ecosistemas, medios, etcétera, de la misma manera. Por eso es un engranaje completo, tiene todo que ver. No de repente es vegano y ya está, no, todo tiene que ver. Y como el veganismo es una demuestra directa de ese posicionamiento político, de esa protesta directa contra este sistema ecocida, capitalista, patriarcal y todo lo peor que ya sabemos, es una protesta directa a rechazar eso. Si no necesitamos eso, ¿por qué? ¿En qué se basa? Se basa solo en un deseo. Si no necesitas hacerlo y lo haces y sabes que ocasiona sufrimiento y que además está en ese granaje que rechazamos, bla, 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 la respuesta es porque quieres hacerlo, porque es un deseo, ¿no? Es, digamos, por un sabor, por un se ha hecho siempre. Entonces, vale, ostras, pues sí que he hablado, ¿sí? Vale, pues no sé si ha quedado algo claro, supongo que ahora podemos hablar un poco más. ¿Me he ido del tema o no? ¿Qué he hablado? Si vale. quieres así como para cerrar, ¿no? Sí. También una pincelada de
qué es lo que provoca, ¿no?, que el consumo de carne que tenemos en Occidente también cómo puede afectar a otros territorios, así. Sí, vale, guay, merci, para centrarme. Sí, o sea, a ver, hay muchos estudios. Quien esté interesado en esto, pues bueno, a ver, se puede buscar en Google y os puedo dar páginas, pero bueno, hay muchísima evidencia de, al final, para los animales que nos comemos, necesitan ser alimentados, ¿no? O sea, necesitan estar situados en un terreno, digamos, o sea, ocupan un espacio. Estamos hablando de miles de millones de animales que son asesinos, miles de millones. Si solo tenemos en cuenta animales terrestres, porque en el mar, lo que sucede en el mar es de otra, o sea, es otra movida ya. O sea, ya no son ni miles de millones, o sea, son números que no. Y lo que produce eso, ¿no? El tema de los plásticos, las redes en el mar, bueno, eso es otra movida. Pero lo que me contaban era solamente por el uso de la tierra a nivel físico, del espacio que ocupa la ganadería y el espacio que ocupa alimentar a esos animales que después sirven de alimento. O sea, es como muy loco, ¿no? O sea, tenemos animales que tenemos que alimentar para luego alimentarnos. Es un plan. Podríamos saltarnos un paso intermedio y ya todo el mundo tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, en el Amazonas, el 70% de la deforestación del Amazonas está dedicada a la ganadería, tanto al pasto de la ganadería como a la plantación de transgénicos, de monocultivos, que ya sabemos lo que hacen con los territorios, migraciones forzadas, etcétera, 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 que son justamente para hacer el pienso y la comida para los animales, ¿no? O sea, claro, por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, de ese mismo sistema, ¿vale? Y ya está, ya he hecho más de un minuto, ¿no? O más o menos. Gracias, Marjorie. Bueno, todavía tenemos un rato para bueno, pues si hay intervenciones del público, ¿no?, que esto sea una conversación, pero vamos a priorizar a la compañera Susana, que gracias a la maravillosa red de transportes que tenemos aquí, pues se va a tener que ir en breves. Así que si hay alguna persona que se haya quedado con alguna duda o que le quiera hacer alguna pregunta a Susana, este es el momento. Que la tenemos aquí desde Chiapas, que esto no se ve todos los días. Vale, bueno, pues te pregunto. Ahí. Yo quería preguntarle si se podía decir alguna de las webs de contacto. Sí, mira, además en las publicaciones que hemos ido haciendo en la Imaginada tenéis directamente los links del grupo de trabajo No Estamos Todos y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pero bueno, si no también ahora cuando acabe podemos pasar las direcciones, no sé si... Genial. Yo quería preguntar, bueno, esto que pasa en su país, que bueno, que es todo eso de las acusaciones, bueno, que si de alguna manera en otros países podemos hacer, bueno, aparte de publicar y todo eso, si de alguna manera, porque claro, yo muchas veces he pensado, hay gente en algunos países que tienen falta de recursos, que tienen, bueno, que les pasan cosas así, si de alguna manera podríamos hacer algo para que estas cosas se frenen un poco, para que estas cosas dejen de pasar más o menos, no sé, para ayudar de alguna manera, no sé, que, no sé, yo por ejemplo dinero no tengo mucho, pero si de alguna forma podríamos ayudar, pues no sé, a que haya más justicia. Pues también, bueno, ya hablando en tema económico, pues sí nos hemos visto como muy detenidos en algunas ocasiones, porque desgraciadamente cuando detienen a una persona indígena, lo que hace la justicia es alejarlo definitivamente de la familia, no lo mandan en cárceles muy alejados. Y como estamos, bueno, la mayor parte del colectivo de familiares pues son personas indígenas que están en comunidades muy alejadas. Y las visitas pues de familiares es cada 3-4 meses.
porque no tienen los recursos suficientes para hacer una visita, para llevar alimentos. Entonces lo que nosotros hacemos como colectivo y como grupo de trabajo, pues es hacer como, no sé, nosotros nos poníamos a vender algunas cosas para juntar recursos y llevarles alimentos a los compañeros, porque ni la cárcel esto les proporciona. No hay acceso a la salud, no hay acceso a buena alimentación. De hecho, ellos constantemente se enferman porque hasta el agua está contaminado. Entonces, pues vemos también la manera de cómo poderles apoyar a ellos, tanto traslados para ir a las visitas, llevarles pues lo básico en alimentación de uso personal, y también pues nosotros como colectivo pues hemos recibido ayuda de algunas personas que son del territorio mexicano. Pues todo ese poquito de dinero que entra pues es directamente para ellos, para llevarles alimentos, o si no para, no sé, para conseguir copias de expedientes, que también lo hemos solicitado, y que en muchas ocasiones pues se nos niega hasta eso, tener acceso a los expedientes, como para evitar también llevarle el caso jurídico de los compañeros. Pero si ustedes tienen esa voluntad, pues nosotros, bueno, de una de las formas que hemos recibido ingresos, pues es a través de envíos directos de una casa de cambio que hay en Chiapas, que es no recuerdo cómo se llama, pero es que lo pueden enviar desde aquí. Es MoneyGram, creo que es. Y solo se le manda los datos de la persona a quien pueda ir a cobrar, y pues ya directamente pues se les pasa a los compañeros y se les lleva alimentos. Sí, también tengo otra pregunta. Una cosa, no sé si sería buena idea, por ejemplo, en eso que hay páginas de peticiones de firmas, hacer muchas firmas, y por ejemplo otros países como organizaciones hacer como ponerse de acuerdo países para presionar al gobierno mexicano que cambien las leyes estas de, no sé, que cambien las leyes estas de ocultar eso de las sentencias, no sé, que por ejemplo recojan firmas o entre los países de otros, o sea, entre los otros países, los gobiernos y tal, que les pongan presión para que cambien esta política. Podría ser una opción. Eso sí sería una maravillosa opción de recolectar firmas. Sí. Es una buena idea. De hecho, los casos están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están ante la Organización Mundial contra la Tortura, están con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, están ante la ONU. Ha hecho sus intervenciones, ha hecho, pues, ha emitido ha preguntado al Estado mexicano qué está pasando con estos casos, pero simplemente el Estado mexicano niega todos estos hechos, que no hay violaciones, que no hay tortura, que no hay detenciones arbitrarias. Pero sí, lo de las firmas, se ha hecho una campaña también como eso de exigiendo al gobierno de la libertad de los compañeros que están injustamente presos. Pues tendríamos que organizar como pues los días para hacer toda esta colecta de firmas, y pues agradecerles mucho si ustedes nos pudieran apoyar. Ahí pasaremos toda la información, ¿no? Desde la Imaginada, para que llegue a todo el mundo. Y también una reflexión sobre lo que comentabas, ¿no? Que los gobiernos de aquí apoyen. Bueno, evidentemente sí son cosas que aquí se conocen, que los gobiernos lo conocen, pero que desde los gobiernos, ¿no? Estamos en un sistema que apoyan a estas grandes empresas que expolian, ¿no? Que extraen recursos de otros territorios, que por eso muchas veces existen estos desplazamientos, ¿no? Existen estas detenciones a defensoras del medio ambiente. Y entonces sí que desde lo colectivo, ¿no? De nosotras podemos apoyar de esa manera. También recordar, ¿no? Lo que ha dicho la compañera, que se pueden escribir cartas para que esas personas que están presas pues noten que tienen un apoyo desde fuera, ¿no? Aunque no las veamos, aunque no las conozcamos, pero de hacerles saber, bueno, pues sabemos de tu situación y desde aquí te apoyamos, ¿no? Pero eso, muchas veces los gobiernos son cómplices también, los de aquí. Pues
un aplauso para Susana. Muchas gracias por venir y por compartir tu experiencia. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos el espacio y por permitirnos conocernos. Muchas gracias y pues siento mucho tener que irme porque si no nos deja el tren. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues pasamos si hay alguna otra pregunta para pues, por ejemplo, para Stephanie, ¿no? ¿Dónde se realizan estas asesorías o cómo se puede acceder? Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? O para Marjorie, adelante también. La última chica que ha hablado sobre el antiespecismo, me gustaría saber dónde puedo asesorarme. Vale, ¿dónde puedes informarte? Vale, ¿sobre el antiespecismo en general o sobre el colectivo en el que estoy? Sí, sobre el colectivo de antiespecistas. Vale, bueno, el colectivo que es Asamblea Antiespecista, estamos en Instagram y nos puedes contactar ahí por si quieres, pues eso, participar. Y... Vale, pues solo estamos en Instagram. ¿Pero cómo es? Asamblea Antiespecista. Vale, pero es que no te digo mucho. Pensaba que decías que no usabas Instagram. Digo, pues entonces nada, no existimos. Vale, pues y bueno, también hay muchas páginas. Si usas, claro, es que yo solo Instagram, sorry, pero supongo que también tienen otras páginas. Pero hay muchos colectivos, por ejemplo, esto de los datos que estaba dando, de la deforestación y todo eso, pues hay una página muy potente que publica muchos estudios, ¿no? De todo esto, que es Provec. Y ahora no me acuerdo, ¿hay alguno más? Sí, hay un montón, pero es que se lo pregunta a la compañera del colectivo. Escriba por Instagram. Sí, si nos escribe o quien quiera, por Asamblea Antiespecista, pues podemos dar otras páginas que cuelgan, pues eso, que tienen estudios, datos de todo esto. Sí, sí. No. Si hay alguna otra pregunta. A mí me gustaría preguntar algo. Cuando tenemos desde la política se plantea la necesidad que cada vez debemos consumir menos carne, evolucionar en ese sentido. Pero cuando tienes toda la industria que te aplasta, ¿qué hacemos en estos casos? Porque hay propuestas políticas sobre la mesa, pero tienes toda la industria y todo el peso del poder que te deja afuera. Sí. ¿Qué hacemos? Hablas en general, ¿no? De las luchas. No, en general. Sí, sí, sí. No, que no de... General. Bueno, para mí es un punto importante, si quieres ahora comentar tú algo, porque es como la parte más desmoralizante de todo, ¿no? O sea, al final... Pero eso es una cosa que también se ha encargado el sistema capitalista de hacernos creer que no hay salida. O sea, de hecho, en general, ¿no? O sea, el nihilismo, ¿no? Y toda la gente, yo conozco muchas personas que al final te dicen, pero es que, ¿qué más da? Si el sistema, ¿no? Si los otros, si los poderosos, si son los que deciden, ¿yo qué voy a hacer, no? Claro, a ver, es que esto tampoco es una casualidad que sintamos eso, es fundamental para que ellos sigan ganando, que esto que sentimos también es producto de esa socialización, imaginario colectivo, capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, luchar contra eso es la parte más difícil, ¿no? Pensar que nuestras pequeñas acciones pueden conseguir algo sin caer en el idealismo, ¿no? Al final necesitamos de alguna manera ser idealistas. Yo no me considero una persona idealista y cuando digo eso hay personas que me dicen, ostras, tú no eres idealista, cuando no, creemos en un mundo mejor, ¿no? Todos los que estamos aquí creo que compartimos en cierta medida eso. Y es difícil no caer en el idealismo y en esa utopía, ¿no? Y a veces nos ayuda a pensar que... ¿no? Pero luego vemos los datos y vemos que de aquí 100 años lo mismo ya no tenemos planeta. Claro, es que con esta, pues dices, ostras, pues mira, carpe diem, ¿no? Lo que pasa que creo que es muy importante la lucha individual, transformarla lo antes posible en la lucha colectiva. Es lo más importante, por un lado, para crear esos lazos, esos vínculos con estos grupos de afinidad, es fundamental. O sea, la lucha colectiva, la autoorganización, el asociacionismo, que tanto daño nos ha hecho la pandemia también por esto, pero tenemos que continuar. Es la única manera de por lo menos compartir las penas de algunas personas que al final, claro, nos necesitamos. Lo que ha comentado también Aurora al principio, somos interdependientes socialmente y también con el medio y tenemos que seguir ahí. Y os voy a compartir una pequeña frase que es de un libro que es una utopía que se llama Los desposeídos, no sé si lo conocéis, que uno de los personajes dice, no nos queda otra, solo puede ser revolución.
Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que has explicado bastante muy bien, ¿no?, el sentir de muchas personas, que es esta lucha, ¿no?, de David contra Goliat perpetua, y es lo que deseas. El mismo sistema se ha encargado de debilitarnos, de aislarnos, para que tengamos menos capacidad de presión, de influencia, para que pensemos que nuestros actos no tienen un impacto, y claro, es desmoralizador, pero coincido totalmente con lo que decía Marjorie, que tenemos que empezar a juntar y unir fuerzas, asociarnos. Al final vemos que todas las luchas tienen una misma causa y un mismo punto de lucha, ¿no? Y yo creo que es simplemente a partir de estos valores de compartir, de confianza, de solidaridad, es que podemos darnos fuerzas, ¿no?, tanto físicas y emocionales y mentales, para seguir en estas luchas que por ocasiones parecen imposibles y por otros días hay más esperanza, pero yo creo que no queda más que tener un poco de esperanza y que esta esperanza nos siga moviendo, ¿no?, porque es muy sencillo quedarnos sin hacer nada, y yo creo que si ya estamos aquí es porque también existe esta inquietud y existe esta curiosidad de ver qué más se puede hacer, y yo creo que al momento de unirnos es cuando nos sentimos más fuertes y podemos realmente empezar a caminar hacia el mundo que queremos, ¿no? Sí, solo bueno, así como para ver que se pueden hacer cosas, las que organizamos esto somos 20 personas, entonces 20 personas podemos llegar, ¿no?, a hacer una propuesta que en este caso es cultural, en una ciudad. Y simplemente eso, la unión, el compartir experiencias, el escucharnos entre nosotras, pues nos permite hacer y nos permite plantar cara, ¿no?, defender y defendernos de todo lo que nos ataca, ¿no? El primer paso es darnos cuenta de que realmente nos están atacando, ¿no?, de que pues muchas también de nuestras prácticas atacan a otras personas, ¿no?, y a partir de ahí, de esa conciencia individual, pues pasar a la lucha colectiva, juntarnos con otras, escucharnos y compartir para pues pasar a las diferentes acciones. Yo suelo añadir que creo que es súper importante no delegar el activismo. Creo que, porque muchas veces hablando con personas, de alguna manera esperamos líderes, ¿no? Esperamos que otros, ¿no?, hagan la lucha por nosotros, porque creemos que o no estamos capacitadas o no sabemos suficiente, pero tenemos que poner en valor nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras vivencias y hacer activismo. Cada uno de nosotros somos líderes de nuestro propio activismo. No hay que delegarlo. Es ahora, hoy. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, os invitamos al siguiente acto, que es un concierto que habrá en el auditorio en 15 minutos, y bueno, pues a seguir construyendo, a seguir escuchando y a seguir hablando, ¿no? Y muchas gracias por venir. Imperial Tàrraco, les teves platges són basades pel nostre estimat mar, el blau Mediterrani del gran imperi romà, un temps va ser la capital per Florida i botiga, des fama internacional per tothom admirada, amb un clima ideal de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que apunta del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, Ets una eterna primavera, fresca i florida,